Hola, bienvenidos a un episodio más de los X Podcast. El día de hoy estoy llena de puro arte con nuestros invitados el día de hoy, Daniela González y Héctor Falcón, los dos artistas plásticos y aparte muy simpáticas personas. Muy simpáticas. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, qué gusto saludarte. Hola a toda la audiencia. Hola. Bienvenidos. Hola a todos. Gracias por la invitación, Marcela. Pues ustedes Otra son vez. unos auténticos niños X. Sí lo somos, ¿eh? Sí son de la generación X. Y la generación X tuvo yo digo que es la bendición de pasar de lo analógico o análogo, como lo quieras decir, a lo digital. Y tuvimos la bendición también de que detrás de nosotros venían un montón de gente haciendo cosas raras, entre comillas, como dirían los abuelos o los papás. En materia de cultura pop, ¿no? Ustedes no sienten que somos como... Porque nosotros decíamos, ay, la mejor generación es la X porque somos los más creativos. Es que en realidad no es que somos los más creativos. Detrás de nosotros venía gente muy creativa, disruptiva, imaginativa. Nos ha tocado ese cambio total de digital, o sea, de lo análogo a lo digital. Nos tocó la fotografía en impresión, la televisión con canales, la música física. Y de pronto fue ese cambio tan drástico, tan radical, que realmente experimentamos de todo. O sea, nos tocó el acetato, bueno, el deck, el acetato, el cassette, el CD, y ahora la música digital. O sea, por poner un ejemplo. Igual en la fotografía, la cámara de rollo, ¿no? De película, revelabas, y ahora solo haces clic, ya tienes la foto. Claro, no la tienes impresa, en impresión, pero ya... La inmediatez, ¿no? Héctor, la inmediatez. Sí, aunque, ¿sabes una cosa? Yo siento que hay una cosa de la generación X que a mí me parece que es interesante porque nosotros, al menos algunos de nosotros, nos tocó, en mi caso yo en algún momento hice y sigo de pronto haciendo cosas de diseño, pero me tocó hacer diseño o ilustraciones en los 80 y entregar cosas para publicar que tenías que pegarle las letras, sí, con letra Z, y todo iba como con unas capas de albanene donde venían las instrucciones. Luego nos tocó todo el rollo del Photoshop y de toda la computación, y ahorita estamos viviendo el momento de la IA, ¿no? Entonces yo siento que al menos desde mi perspectiva hemos tenido que cambiar muchas veces las herramientas, pero eso nos ha dado chance de entender las cosas desde diferentes procesos o desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque eso mismo de los 80s, pues también pasa en la música, ¿no? Que de pronto tenemos que entender que ese momento de los 80s, y para la gente que no vivió, era complicadísimo encontrar una canción que te gustara, ¿no? Entonces de pronto había gente que tenía canciones y te las mostraba, y a lo más te grababan un cassette, pero no te decían quién era. Y era complicado porque la gente realmente tenía ese celo de guardar. No, mira, esta es una banda muy interesante. Ay, ¿quién es? No me acuerdo, pero te grabo un cassette. Y esa situación era muy desesperante porque había gente que tenía mucho conocimiento de cosas y no las compartía. No había internet, entonces no podías buscar algo en la red. Y la generación estábamos necesitados de información. Mandábamos comprar libros a Europa o a Estados Unidos. Alguien se iba a otro lugar. Oye, tráeme un disco, algo que no puedo encontrar aquí. Y esa situación que no es la inmediatez que tiene ahora, de desear un disco y escucharlo por delante y por detrás, ese tipo de situaciones también tienen otras temporalidades. Hoy la gente ya no ve una película, o no todo el mundo la ve de seguido. Se detienen a estar revisando el teléfono, y de pronto eso hace que los formatos cambien, que las películas tengan que empezar a veces con una explosión o algo para retener, porque ya no estamos tan acostumbrados a aventarnos una película que no tenga nada los primeros 20 minutos. Son tiempos diferentes, ¿no? Como que todo se ha ido acortando a ser más efectivo, más pronto y cada vez más sintético o comprimido. Y nos tocó a nosotros aventarnos
el discurso completo, ¿no? Y yo siento que eso es una cosa muy característica de nuestra generación, que teníamos mucha hambre de tener información, y cuando la teníamos, pues la guardábamos. Y ahora, como es muy sencillo acceder a la información, a veces la gente no tiene esa hambre de estar consumiendo. No valoramos, tal vez, ¿no? Sí, porque ya lo tienes. Aquí mi productor lo voy a ventilar sus Gustos musicales. sus gustos. No, es que me contó que quería comprar un disco, era de Queen, y que su papá lo llevó y como no sabía cuál era, que se le empezaste a tararear, ¿no? ¿Sabes cómo se llama esta canción? Di, que le decía, ¿cuál? Di, hasta que por fin, ¿te refieres? No, era la de YMCA. Tú me dijiste que que le decía, quiero una que va, y no, y luego, por fin, porque era ese momento en el que obviamente no es como ahora que tienes una aplicación que te diga cómo se llama la vivíamos canción. a ciegas, vivíamos a ciegas, comprábamos un disco espero que el resto de las canciones estén buenas, ¿no? Porque te soltaban solamente la que estaban promocionando, pero decías, me lo llevo, o simplemente te llevabas el disco por su portada. Por su portada. ¿No? Era o porque eres fan del artista. O grababas el disco. La canción de la radio. Sí, pero que ¿sabes tenían qué? pedacitos de locutor y todo. Eso nos pasaba, Daniela. Te tenía grabada por varias canciones que grababa. Entonces tú no eras de las que me hablaban y me decían, oye, ¿me puedes poner la canción de You Can Touch This de MC Hammer? No, ¿es cierto? todavía traía el rebozo. Ahí todavía traía el rebozo. Bueno, oye, ¿me puedes poner tal canción? Pero por favor no hables sobre la canción porque la quiero grabar. Te lo decían, ¿no? Y la consigna de tu jefe era canción. Es más, yo tengo demandado a uno porque me corrió porque no presenté una canción en un intro. Y nada más les digo yo cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora hasta te corren porque no presentas en los intros. Sí. Chicos, realmente hablar de Héctor Falcón, de Daniela, es hablar de un currículum impresionante. Así yo brevemente quiero hablar, pues Daniela lleva muchos años haciendo cosas muy interesantes con empresas, haciendo fotografía, sobre todo fotografía básicamente es lo que estás haciendo. Ya hicimos un programa especial de ella, véanlo y escúchenlo a través de Presumiendo México para que conozcan más de Daniela y su legado. Aparte salió en una película de Richard Gere. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre será la chica de Richard Gere. Y por otro lado, Héctor, tienes un currículum impresionante, empezaste muy joven estudiando artes visuales, pero resulta que has estudiado fuera del país, has obtenido premios fuera en muchos países, has expuesto en un montón de estados de la República Mexicana, en un montón de países, y hasta filmes tienes. Y eres realmente joven. ¿Cómo has vivido? ¿Has vivido corriendo? No soy tan joven. Bueno, pero tienes 50 y tantos. 52. Fíjate nada más. Eres 4 años menor que yo, un chicuelo. Un chamaco. Un chamaco. ¿Has hecho mucho? ¿No sientes a veces que has vivido muchas vidas? Lo que pasa es que más bien siento que a veces he vivido muy correteada la vida, ¿no? Sí. Como que tengo que hacer esto y ¡pum! Y como soy un poco obsesivo, a veces traigo las ideas en la cabeza y lo que estás esperando es el momento. También es una situación de cómo te involucras con las artes. Yo me involucré con las artes como un hobby. O sea, eso es lo que estábamos platicando. Que justamente de pronto es como ser un futbolista y salir a jugar con tus amigos y de pronto que ya te estén pagando por salir a jugar. ¿Así fue? Pues sí, yo empecé... ¡Ay, qué maravilloso! Sí, no fue creo nada que nos pasó complejo. lo mismo en la radio, ¿no? Pues, por hablar te pagaban. Es que de repente empiezas a hacer algo y te gusta mucho, realmente no es tan complicado. No solo no es complicado, te metes ahí y te quedas todo el tiempo. Entonces empezaste muy pequeño tú a ser tan creativo, ¿te gustaba Yo hacer dibujaba cosas? desde niño chiquito, así. 3, 4, 5 años. ¿Tú veías algo en tu casa o fue una cosa que se dio natural? Mi abuelo era pintor y no me era como alejado, no estaba haciendo arte, pero iba a casa de mi abuelo y me prestaban herramientas profesionales, había libros, había lo que yo quisiera. Entonces, todos los colores. Sí, te dejaban usar y de pronto estás usando cosas profesionales y no hay, pues era muy común, era algo que mi papá también dibujaba, mi mamá también dibujó, o sea, como que era algo común y
Y de chiquito empecé a dibujar y más o menos como a los 10 años vendía retratos. O sea, la gente venía y gente que no conocía me pagaban nada, ¿no? 5 o 10 pesos. Pero te pagaban entonces, pues los fines de semana hacía retratos y la gente me traían fotos. Entonces te das cuenta que estás haciendo algo. Sin ninguna instrucción académica formal. No, de hecho, yo empecé a estudiar hasta la universidad. Tuve una situación, pues, autodidacta, ¿no? Uh-huh. Tenía las herramientas, preguntas, digamos que vas aprendiendo sobre la marcha. Y el talento nato. Y también la necedad, ¿no? Que es, quieres una cosa y hasta que la consigues. Entonces, de pronto ya estaba haciendo eso. No, es una mentira que eras un artista desde chiquito, no. Pero sí estabas ahí y justo esto me dio el chance de relacionarme con tíos y con gente que también estaba metida en el arte. Y yo quería ser pintor desde chiquito. Decía, no, yo quiero ser pintor. No, es que no sé de qué vas a vivir. Y todo ese discurso que te avienta todo el mundo. Vas a morirte de hambre, de ser artista. Sí, pero no le pasó. Bueno, no siempre me fue muy bien. Pero ¿no? Seguramente en algún punto sí te hace dudar. Cuando ¿sí? empiezas, mira, yo me pagué las universidades donde estudié. Uh-huh. Estudié primero en la UIC, luego me fui a la Esmeralda y luego estudié en una universidad japonesa que se llama Sokei Daigaku. Y de pronto es complicado estar pagando una escuela y estar estudiando. Sí. Entonces, ese tiempo para mí fue complicado, sobre todo cuando entré a la Esmeralda, los 2 primeros años, porque antes de eso yo hacía otro tipo de cosas, no en el nivel, ¿cómo se llama? Como de empleo, ¿no? Hacía comerciales y cosas de esas. Y con eso pagué mis estudios. Pero de pronto los 2 primeros años que empecé a estudiar, dejé todo eso atrás. Y el principio en la carrera de un artista en la que tiene que valerse por sí mismo, con los medios que tiene, digo, no creo que siempre sea muy complicado, pero en el principio no conoces a nadie. Y siento que es un paso que a veces tienes que dar y que el hecho de que también te veas, pues no sé, que no todo es tan fácil como tú pensabas, pues te pone a trabajar de otra manera, ¿no? Yo siento. A ver, quiero que vamos a hacer una pausa. Ahora sí que vamos a hacer una pausa para que me sigas contando eso que está muy interesante. Pero aparte yo quiero saber cómo le haces para irte a estudiar. Pregunta tonta, pero seguramente que mucha gente tiene la curiosidad. Si te vas a Japón, ¿hablas japonés? Ay. Me lo cuentas cuando regresemos. Bueno, aquí continuamos con los X. Nunca pongas 3 X juntos porque se hace, como diría mi papá, la historia sin fin. Tal cual. La historia sin fin. Tanto que platicar. Estamos hablando de que estudiaste, que te pagaste tus estudios siendo modelabas, Héctor. Modelabas, hacías comerciales y con eso te pagabas la escuela. Pues digamos que fue la forma que encontré para poder. No, pero qué bonita forma, modelando y demás. No es tan sencillo como uno lo ve, ¿no? Realmente. No es tan sencillo ser hermoso. O sea, pues es que cuesta su trabajo. No toda la gente que está atrás de la cámara y se ve bien, se ve igual que atrás de la cámara. No, y se requieren diferentes perfiles, ¿no? Pues o sea, ahí no, o sea, realmente lo que yo pienso es que fue interesante, es que conocí gente bien interesante, sí, ¿no? Claro. O sea, directores como Iñárritu o gente como el... ¿Hiciste cine? Chivo. No, hice, nada más por ejemplo, con Iñárritu. Hice 2 comerciales de Canal 5, uno de Vital buenos. Y uno de Bacardí Limón, ¿no? Pero hace un chorro de tiempo. Y ahorita vamos a empezar todos a buscar en YouTube para verte en Bacardí Probablemente Limón. Están por ahí, pero ¿sabes qué? ¿Y también eras fan del producto también o nada más? Es que me encantaba ir a las producciones a ver lo que pasaba es atrás. Fascinante, o sea, es fascinante. Yo llegaba, es muy, para quien no lo sepa, esta situación de las fotos y eso, es muy tedioso. A veces me llegó a tocar que tienes una grabación, llegas a las 5 de la mañana y te quedas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente esperando que te vayan a usar. Entonces es pesado. A mí me gustaba mucho porque
pues a mí me gusta estas cosas de ver y de foto y de las artes. Pero Entonces, detrás de cámara. sí, atrás en los sets, oye, esto y el otro. Y la verdad tuve muy buena relación. La banda, pues como que entendía, ¿no? Pues yo siempre llegaba ahí, oye, estos son mis cuadros y todo. Y cuando entré a la Esmeralda, de pronto, pues también decidí dejar esto porque se trata de vivir de tu trabajo, ¿no? Y cuando estás joven a veces, pues tienes muy limitadas las opciones, ¿no? Trabajas en un McDonald's. Y yo tuve ese chance porque en algún momento yo bailaba y me vieron bailando y me invitaron a hacer un comercial. Y luego el señor me dijo, oye, deberías hacer esto y el otro y que castings. Y los hice de los 18 a los 23 años, viví de eso y con eso me pagué la WIC en donde estudié primero y luego me fui a la Esmeralda y ahí es cuando decidí detenerlo. Aunque me gusta la actuación y me gustan las artes dramáticas y también me gusta el cine, de pronto dices, bueno, es que lo que voy a hacer toda la vida es esto que una y otra vez hago. Entonces ahí es que dividí y ya más bien decidí dejar ese trabajo para darle chance, aunque fue muy complicado esos 2 primeros años. Afortunadamente eso es que ahora hago lo que hago. Me detuve en un lugar y lo usé como un trampolín. Bueno, pero a ver, decíamos, te vas a Japón. Bueno, hiciste un montón de cosas, ya lo comentaste ahorita. Pero mucha gente puede decir, te vas a Japón. Digo, Japón siempre tiene ese aire de misterio. Es muy lejos. Que es muy allá? lejos, que todo es diferente, que si es caro, que si no es caro, que están a la vanguardia. El idioma. O sea, el idioma. ¿Las clases en eso? inglés o las clases en japonés o cómo era el asunto? ¿Cómo estuvo ahí? Fíjate, esto es una super historia. Y raramente se relaciona también con lo del arte joven. Okay. Porque en una de las ocasiones que gané, ese dinero me lo llevé a Japón. Y no tenía lana para irme a Japón, pero lo que hice es que ese año y el año anterior empecé a meter a concursos. Y gané todos los concursos y con eso me fui a Japón, pero me fui casi con un pie arriba y otro abajo. De pronto cuando me fui dije, bueno, es probable que me regrese antes. Y dejé los cuadros y mi papá me los metía, porque estaba aquí en México. Ya dejé todo listo y bueno, una cosa muy rara porque uno y luego a los 2, 3, otro y pues gracias a eso es que yo me fui a Japón, porque me dieron una beca, pero de pronto una beca no me alcanzaba, tenías una casa y bueno, no pagaba la universidad, eso era todo. Como una ayuda, nada más. Un apoyo. Un apoyo. Bueno, eso es un gran apoyo. Un buen que apoyo. te dieron Claro, una casa es un gran apoyo, increíble. Pero aún así tienes que solventar. Sí, pues más bueno, cosas. hice eso, ¿no? Y tengo una duda, también las mismas becas te ayudan en el tema de los materiales, porque los dos son artistas plásticos. Es bien caro, ¿no? Todo el tema del material con que trabajar, o no, porque por ejemplo ahorita tú, Daniel, acabas de apoyar una muestra donde se trabaja con pacientes. Con lo que hay. Con lo que hay, con lo que hicieron. Con lo que se encuentran a la mano. Los pacientes psiquiátricos, eso es muy ¿no? interesante. Es muy interesante. O sea, no es que te vas al lienzo como tal, a los materiales, el óleo o los acrílicos. No, estos cuates, lo que hacen los pacientes es lo que tienes a la mano. Desde plástico, lentejuela, encajes, cierres, botones, cartón. Y eso a mí me parece como un ejercicio de plástica muy interesante porque estás metiendo el cerebro a trabajar en todo. Y aparte, ¿qué está viendo la persona? Porque es la percepción de la realidad. ¿Qué tienes para hacerlo, no? ¿Qué estás imaginándote para... O sea, hay piezas, ahorita les ponemos en contexto, hay piezas hechas con lentejuela y no es un lentejuela. O sea, son 300 lentejuela y pegada de una por una, ¿no? Y se dan el tiempo y la paciencia para hacerlo, para expresar lo que tal vez las palabras no le están dando. Exactamente. Fíjate que yo cuando era pequeño, mi padre era psiquiatra y se relaciona mucho porque me invitaron justamente a esto que se va a hacer. Exposición. Y yo tengo mucha relación con pacientes psiquiátricos y con gente neurodivergente porque mi padre fue psiquiatra. Dirigió primero uno y luego dirigió hospitales psiquiátricos, hizo cosas como muy metidas ahí y a mí me tocó vivir en un psiquiátrico porque mi papá hizo la especialidad
Entonces, en la casa del doctor, en una granja psiquiátrica de estas que todo el mundo dice, una granja, pues sí era una granja. Tenían tractores, tenían borregos. ¿Esto dónde fue? ¿Aquí en México? En la salida hacia Puebla, en la Ciudad de México, en la salida hacia Puebla, por Santa Catarina, se llama Samuel Ramírez Moreno, ese psiquiátrico. Y yo tengo una relación con esos espacios bien positiva, porque yo los viví desde otra perspectiva. Y esto que justamente decía Daniel, me parece que es fundamental. Una cosa es que tengas una situación neurodivergente, pero eso no limita otras capacidades, claro, como capacidades sensibles. Y entendamos que a veces que se nos crucen los cables, y no me refiero a ellos, me refiero a todos. Es un punto que no necesariamente limita la expresión. Yo recuerdo que en este hospital había un enfermo que utilizaba 2 pinzas de punta y tenía un cable, más bien un alambre de cobre, y te veía a la cara y te estaba platicando y estaba haciendo tu retrato. Y te hacía eran impresionantes, eran unos dibujos perfectos. Platicaba y de pronto decía, aquí está, y seguía platicando y estaba haciendo cosas. Era capacidades impresionantes, y yo pienso que así como de pronto, pues bueno, poner a pelear 2 personas que tienen diferentes pesos o sexos no está muy bien. Bueno, aquí sí, aquí puedes poner en el mismo sistema gente que es neurodivergente, así como otras personas que tienen otras capacidades, porque no están compitiendo en una situación donde la gente esté en desventaja. La capacidad de generar símbolos y que esos símbolos conecten y que al final termines teniendo un lenguaje, pues está, raramente a veces estamos limitados en la expresión por todo lo que sabemos y no todo por cómo encontramos un vehículo correcto de expresión. Entonces, de pronto, a mí me parece interesante revisar este tipo de dinámicas porque justo en ese lugar no hay una insuficiencia o un lugar del que falte algo. Es una posibilidad. Y qué bueno que tocas eso, los dos como artistas plásticos. A ver, yo cuando empecé a ver la obra de Héctor Falcón, pues obviamente me vino a la mente gente que también, yo no sé si serían neurodivergentes, pero sí definitivamente diferentes. Me vino a la mente, obviamente, inmediatamente lo más capitalista de lo capitalista de los artistas plásticos, Warhol. Claro. Y luego después de Warhol pensé en Basquiat, y luego pensé en Bansky, y luego pensé en Haring, el de los corazones. Sí. Basquiat, las coronas. Haring, los corazones. Pensé en la lata de tomate de Andy Warhol, que son curiosamente muy 80s, aunque algunas de ellas, como las de Warhol, pues hicieron mucho antes. Ahorita tocando lo de los niños X, ¿tú tuviste influencia de ellos o en realidad ni te pasaba por la mente pensar en un Basquiat, pensar en un Andy Warhol, o los más recientes, que estos yo los acabo de descubrir, que tú los debes de conocer, Stick y T-Boy, que son de los que están ahorita como muy, muy de moda, y que me llamó la atención porque sé que trabajaste para MTV. No sé exactamente qué hiciste para MTV. Fue muy raro. Porque yo en MTV he visto unas identificaciones que hacen ellos. Sí, hacíamos unas... Son esas, ¿no? Las identificaciones de corte, ir al corte, que me pareció una mezcla. Dije, esto tiene un guiño de Warhol, un guiño de Basquiat, muy interesante. Para quienes conocieron MTV, porque ya no existe. Ya no existe. Acaba de morir este año, ¿no? Sí, justamente pero bueno, en algún momento fue una plataforma de videos y pues, toda la generación cuando estábamos jóvenes queríamos estar viendo videos. No era muy común, no había YouTube. Habían canales donde ponían videos o habían canales completos de videos. Necesitabas tener tu parabólica para poder ver en parabólica, ajá, literal. Y hacían unos cortes comerciales y metían cosas de artistas y cosas así. Y yo hice unos animaciones, pues eran unos juegos como de cosas muy obvias. De hecho, eran unos dibujos animados
que te enseñaban instrucción por instrucción a hacer algo que no necesitabas. Era lo de hágalo usted mismo, ¿no? Ajá. Y entonces yo las hice y un amigo le contó a quien era el director de MTV y un sábado tocaron en mi casa y me decía, soy el director de MTV. Y decía, no, sí, a huevo. y si era él, oye, me dijeron que tenías unos videos. ¿Estamos hablando como en el 2000? Manuel Álvarez, sí, como en el 2000 algo, 2002, 3 o 4. Y ¿A ti te gustaba MTV? Cuando te dicen MTV, ¿sí se te hizo wow? Sí, es que era un canal que todo el mundo Bueno, pero es que a veces los artistas excéntricos relacionábamos mucho con eso, esperábamos, muchos esperábamos el video de la canción. Sí. Muchas veces partía o determinaba el éxito de la canción el Eso video. es que MTV nos cambió. A la generación X, MTV es parte de nuestro crecimiento y muy probablemente todos soñamos de alguna forma participar en MTV. Sí, cómo no. Yo en algún momento hasta hice un casting para locutor de ¿De MTV. verdad? Qué vergüenza, porque obviamente no qué quedé, chido. ¿verdad? No, Pero bueno, el MTV tiene razón, era algo que queríamos Y todos. además es y lo algo- lograste. Era parte de es que nuestra ni cultura. siquiera es que lo intentara, sucedió. Sí. Hay veces que las cosas se presentan Sí. y quizás si hubiera querido hacer algo para MTV no hubiera llegado ahí. No se hubiera dado. Quizá fue una situación totalmente irreverente en la que yo estaba trabajando y de pronto llegaron Pero y dijeron, serio. oye, sí. Bueno, Entonces el hágalo usted mismo eran estos tipos Sí. de rompecortes y tenés una serie, sí. como toda tu obra. Tenemos tan poquito tiempo aquí en realidad para hablar más de ti, así que yo lo que quiero invitar a toda la gente es que te busque en todas las redes sociales, porque haces unas cosas, toda tu obra es interactiva, es interesante y precisamente como es interactiva yo quiero cerrar con un jueguito que se llama Millennials versus Boomers. Vamos a ver aquí qué tan interactivos somos también All right. para la platicada. Entonces, como que yo soy más boomer, yo aquí voy a levantar una tarjetita. Le voy a hacer una pregunta a cada una, a ver qué tan... boomer? ¿Qué tanto tienes de espíritu boomer? Porque todos hemos tenido influencia de boomers y de X Sí. y probablemente de millennials. Entonces va También. la primera pregunta. ¿A quién? ¿A Daniela primero? ver, a ¿Una ver. de boomer o millennial? ¿Quieres? Millennials, no me dejes ¿Sí? mal. No sí, te por quiero favor. dejar mal. Bueno, está bien. Si alguien dice que te ves como Dougie Hauser, ¿a qué se refiere? A la una, a las dos, a las tres, el doctorcito Dougie Hauser. ¿Tú sí sabes la respuesta? Si yo te digo, ay, tú eres como el Dougie Hauser de las artes plásticas. Diría que es un poco teto, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Muy joven. Sí, O muy joven para lo Ay, me para lo Pero que perdí. haces. no negativamente. No, en una Esa forma no la positiva. Tenía una situación ahí, Dougie Hauser. Que era muy joven y ya era el Sí, doctor, sí, ¿no? pero a eso también- se refiere la serie. Es un doctor muy joven, pero que ya hace operaciones y todo. Que Eso madura hay una serie. profesionalmente. ¿Nunca has visto esa serie? Creo que lo vi una vez. Ahorita ya que lo están ¿Ya? describiendo, ¿Te ya se me suena? vino a la cabeza. Ay, ¿qué escoges, Héctor? ¿Millennial o boomer? A ver, dale boomer. A ver, ¿qué tal? A ver cómo andamos con el tema de los boomers. Va, dice, ¿cuál es el nombre de la boy band más popular descubierta por Simon Cowell? No, pues, Ay, no. por Simon. ¿Y ese es de Simon. boomer? No. Dice Esta es boomer. para un boomer. O sea, esta es de millennial, pero Ah. se supone que si tú fueras boomer, pues no te la sabrías. No me la sé yo tampoco. No, Es que para no me- millennial. sí. Ay, One Direction. Pase a la siguiente Los One pregunta. Direction. Muchas ¿Se gracias. ubican a la banda o no de los One Direction? Sí. O sea, sí la ubico, pero tampoco estaba en mi... Ya vi. No estabas en tu radar. Va otra para New Daniela. Kids, los New Kids aplican, ¿no? Bueno, digamos que son los New Kids de ahora. Ok, millennial o boomer. Echa la que quieras. La que sea, pues boomer, a ver qué tan buena eres para lo viejito. Híjole, ¿qué plataforma de social media únicamente te reproducía un video de 6 segundos? Esa ni yo me la sé. Ahora sí que esa ni me la sé. ¿No es el Una, Snapshot? Sigo perdiendo. no. Qué bueno que Vine. creo que la no sé. hay lana. sí, no hay lana de por Vine, medio. Sí, eran unos videitos cortitos. Pero ya no existen. Bueno, ¿Ya no es que es el existe? antecedente del Sí, Ya ¿cómo sé Vine. no? cuál, ya sé Eran cuál, unos sí. cortititos. Me llegaron a mandar comerciales por esa plataforma ¿Sí? para Sí, ver cómo pero- eran como Vine, los reels de la así, banda. Sí, Vine pero con no V. fueron tan... Si no serían TikTok. Si no será Sí. TikTok, yo creo que se ha de ser. A ver, para Héctor, la última, millennial o boomer. You choose. Ok, bueno, ahí va, millennial, para que no digan. En 1962, ¿quién cantó
Happy birthday to Marilyn Monroe. Ya ven, esas sí se las saben y hasta los dos. No puede Mr. ser. President JFK, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, Marilyn Por su Monroe, cumple. 1962. Y Y esa era de ahí. Boomer, ¿eh? Sí, Y la sí, supimos sí, todos. sí. Bueno. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Ah. Me encantaría tenerlos. Espero que cuando regresen a Aguascalientes rápidamente, en su momento ganaste el premio de arte joven y de ahí dos veces y de ahí premios por todos lados. ¿Podrías enumerarme tus? No, es que no quiero hacer que hagas el top 3 de los mejores premios, pero ¿cuáles les tienes más cariño de los premios que obtuviste en tu carrera? Tenemos 2 minutos. Más le vale que diga Me arte dieron joven. un premio por una película que hice el arte Ujú. y la hice con un director de cine que la verdad me gusta mucho y me cae muy bien, que se llama Gabe Ibáñez. Él hizo una película que se llama Autómata, pero antes de esta película hicimos una película que se llamó Máquina y fue muy padre porque la directora de arte falló y entonces me invitaron a mí así como de sin querer y me dieron un premio como mejor director de arte en el Festival de Cine de Madrid. Y me pareció muy interesante porque pues, nunca había hecho arte en una película. Qué hermoso. Y se me hizo, Qué se me hizo Qué bonito, lindo. qué bonito. Y esto nada más es una probadita de lo mucho que ha hecho Héctor Qué Falcón. hermoso. Gracias por estar con nosotros en Los Gracias. X. Ojalá podamos repetir algún día. Dani, Algún muchísimas día. No, gracias. gracias, Marcela, Busquen a de los verdad. dos, Daniela Gracias. González, Charita Rogers. Gracias, gracias. Héctor de Falcón, arroba Héctor de Falcón En Instagram. Están Ajá. buenísimas sus obras, tienen que ver las interactivas. Haces cada cosa. Hagan de cuenta exactamente MTV, hágalo usted mismo. Algo así, pero llevado a la plástica. A la plástica. Oye, gracias por Muchísimas invitarnos. Gracias por a los dos. invitarnos, Gracias. nos veremos muy pronto. Gracias. Bye. Adiós, mis X.